Al director del coro, sobre instrumentos de cuerdas, Salmo de David. Oye, oh Dios, mi clamor, atiende a mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco, cuando mi corazón desmaya. Condúceme a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido refugio para mí, torre fuerte frente al enemigo. Que more yo en tu tienda para siempre, y me abrigue en el refugio de tus alas, Selah. Porque tú, oh Dios, has escuchado mis votos. Tú me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Tú añadirás días a los días del rey. Sus años serán como muchas generaciones. Él reinará para siempre delante de Dios. Concédele misericordia y verdad para que lo guarden. Así cantaré alabanzas a tu nombre para siempre, cumpliendo mis votos cada día. Amén. Oremos. Padre, en Cristo Jesús nos presentamos a ti para estudiar tu palabra y elevar unánimes oraciones unos por otros. Tú conoces, oh Dios, entre tu pueblo quienes se encuentran enfermos o sufriendo tribulación en escasez, oh Dios. Te rogamos que tu buena presencia hoy nos acompañe y derrames bendición sobre tu pueblo que clama unánime, Señor, a ti. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos muestre a Cristo en este texto. Escucha nuestro clamor y esté atento tu oído a nuestra oración. Te clamamos desde distintos lugares, oh Dios, desde nuestro corazón, aun cuando sentimos desmayar. Tú eres nuestra peña más alta, nuestro refugio, nuestra torre fuerte, nuestro tabernáculo, nuestro lugar seguro donde escondernos. Eres tú y nadie más. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, vamos a estar titulando esta enseñanza así: La roca real y eterna. La roca real y eterna. Este salmo fue compuesto por David, al parecer cuando ya era rey. Y cuando compuso esta canción, lo hizo para ser entonada con instrumentos musicales en el tabernáculo. En este caso son instrumentos de cuerda. Vamos a darnos cuenta que este capítulo es una oración elevada en medio de una tribulación particular. Con exactitud no sabemos de qué tipo de tribulación se trata. Al parecer hay una guerra y David ha tenido que ir lejos para dar frente a esta. De todas maneras, él expresa su confianza en medio de esa tribulación basado en las experiencias del pasado. Se basa en cómo Dios ha sido fiel antes y puede serlo hoy. ¿Sí? Algunos piensan que David escribió este salmo cuando huía de Absalón y por eso dice que está lejos de su patria. Como sea, vemos que él se encuentra distante del templo o de su heredad, como vimos en el capítulo, es decir, se encuentra privado de su herencia. Acuérdense que los israelitas heredaban la tierra prometida por sus padres, con herencias, ¿sí? Vamos a estar estudiando este capítulo en dos puntos. El primer punto del 1 al 4 y el segundo punto del 5 al 8. Bueno, comencemos. Primer punto, versículo 1. Vamos a titular el primer punto así: el clamor a la roca eterna. Clamor a la roca eterna. Versículo 1 dice: Oye, oh Dios, mi clamor. Está atento a mi oración. El salmista comienza pidiendo a Dios ser oído en su oración. Pide a Dios ser escuchado. Tenemos otro caso de esto en el 86:6. Dice: Escucha, Jehová, mi oración. Esté atento a la voz de mis ruegos. Son palabras que David reitera en varios textos. Esos son los ejemplos más fuertes al respecto. Muchas veces cuando nos presentamos ante el Señor es válido pedir que nos escuche, aunque Él ha prometido que nos va a escuchar. El salmista quiere orar y quiere tener la seguridad que Dios lo escuche. Versículo 2: Desde el extremo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmaye. Aunque clame desde el extremo del país, aunque su corazón esté desmayado, él sabe que Dios atiende. Él sabe que Dios escucha su oración. Así es, hermanos. Y dice el verso 2: Llévame a la peña que es más alta que yo. El Señor pone a los suyos sobre la roca, una altura firme donde podemos refugiarnos del enemigo. ¿Sí? Del enemigo.
Dice la Biblia Peshitta, Él es elevado baluarte delante de mis adversarios. ¿Sí? Con ansia en mi corazón te invoco porque me pusiste sobre una roca y me confortaste. Dice así en la Peshitta. Me pones en una peña, en una roca alta. El término hebreo que usa aquí el salmista se refiere a un lugar inaccesible. Es decir, que en sus propias fuerzas él no puede llegar, ni siquiera él puede llegar a esa roca. Por eso necesita que Dios sea el que lo tome y lo coloque allá sobre esa roca. Así ocurre, hermanos. Nadie puede venir a Dios si Dios mismo no lo atrae. Nadie puede venir a Cristo Jesús sin que el Padre mismo no lo haya llamado. Así ocurre. Es un lugar inaccesible, un lugar que es más alto que nosotros y solamente Dios nos puede llevar allá. Bueno, así también muchas veces, cuando llegan los momentos en donde afrontamos la presión y podemos llegar a sentirnos alejados de Dios y alejados de toda comunión, como el salmista dice, desde lo más lejos, en los confines del mundo, en los confines del país, te invoco y a pesar de lo lejos que esté, tú me escuchas. O sea, aunque nos sintamos así, alejados, en el extremo de nuestro país, de nuestra tierra, lejos de toda comunión con los hermanos, con la familia, de todas formas podemos hallar salida en la oración, como el salmista aquí hace. Versículo 3, tú has sido refugio mío y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Los escogidos de Dios podemos hallar o podemos habitar en el tabernáculo. Aquí el tabernáculo representa la morada de Dios. Y notemos esto, los hijos de Dios habitan en el tabernáculo, pero no temporalmente, dice acá, para siempre. Dios preservará a los suyos para siempre. Los verdaderos hijos de Dios permanecen para siempre en la morada de Dios. Dios no los va a expulsar de ahí. Ellos no van a cometer nada que los haga Dios sacar de ahí, porque Dios mismo los cuidará. Ellos pueden estar seguros en ese lugar santo, en ese lugar secreto. Son como polluelos bajo las alas de su madre. ¿Sí? Miramos, por ejemplo, Salmo 27.3. Salmo 27.5, dice, porque Jehová me esconderá en su tienda en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su tabernáculo, sobre una roca me pondrá en alto. Dense cuenta este eco tan impresionante. Es un texto paralelo, es el pasaje más casi gemelo de este capítulo. Miremos otro texto, 94.22. 94.22 dice, mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Amén. Miramos también Salmo 91.4. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. Los hijos de Dios hallan refugio bajo las alas del Señor. Y eso, hermanos, no es en algún lugar específico en los días de hoy, sino en oración. Bueno, de esta forma, la presencia de Dios se convierte en una torre impenetrable, inexpugnable, invencible, a donde podemos acudir, donde podemos ingresar a través de una oración en confianza. Ese lugar de refugio es el lugar más fiel que cualquier tipo de comodidades, cualquier tipo de logros o de sentimientos personales. Salmo 18.2 dice, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, peña mía, en él confiaré, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi refugio. Todo esto es el Señor para David y para todos los hijos de Dios. Hay otro pasaje que se conecta muy bien con eso que estamos diciendo. Proverbios 18.10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Esta es la presencia del Señor para los hijos de Dios, una torre en donde podemos ser levantados. Bueno, segundo punto, vamos a estar viendo versículos 5
al 8. Volvamos al Salmo 61. Dice, porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. En la primera parte, el salmista ora a Dios como una roca, ¿sí? Él sabe que Dios ha sido roca para él antes, puede ser roca para él en este momento que está pasando una tribulación. Ahora, en esa segunda parte, habla a Dios como aquel que ungirá al rey prometido, como aquel que reinará eternamente. De hecho, en esa segunda parte el salmista ora por el rey de Israel, que en este momento es David. Y si decimos que David es el que escribió este salmo, pareciera como si David estuviera orando por sí mismo. Pero nos vamos a dar cuenta que él está pensando en un rey más grande que él. Por eso vamos a ver cómo termina dando alabanzas de gratitud por la ayuda que recibe. Bueno, también en esa parte, en el versículo 5 vemos, Dios recibe los votos de su pueblo como ofrendas de alabanzas. Cuando hacemos promesas a Dios y las cumplimos, eso es una manera de alabar su nombre, ¿sí? También dice aquí la palabra en el versículo 5, Dios otorga a cada uno de los suyos la heredad de los que temen tu nombre. Esa expresión puede significar dos cosas. Y para nosotros en los días de hoy, la primera es quizás la más práctica. Significa que podemos habitar cerca de la presencia de Dios. Los que temen el nombre de Dios tienen una herencia prometida y es Dios mismo. Dios mismo está para ellos como un tabernáculo donde ellos pueden ir a refugiarse. Dios es nuestra herencia, una herencia para los que temen su nombre. Por otro lado, esta expresión significa, ya en términos más directos, la herencia de las tribus de Israel, como habíamos dicho al comienzo. Él dice, recibí la heredad de los que temen tu nombre, es decir, sus antepasados le heredaron una tierra a David, y David, pues, le ha sido asignada una de las tierras de las tribus. Sin embargo, eso último no tiene tanta aplicación para los días de hoy, por lo tanto la primera es más práctica para nosotros. Versículo 6. Días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación tras generación. Aquí vemos cómo ahora el salmista está pensando en el rey de Israel, siendo él mismo el rey. Esto nos deja ver que él de verdad está pensando en otro rey, un rey más grande que él. Él pide primero a Dios que a ese rey se le den largura de días. Miremos Salmo 21, 4. Dice, vida te pidió el rey y le diste largura de días eternamente y para siempre. Si ustedes recuerdan, cuando estudiamos el Salmo 21, nos dimos cuenta que ese rey es Cristo. Este mismo rey es el del Salmo 61. Es Cristo. Cristo no solamente tiene largura de días, Hebreos nos dice que es un sumo sacerdote eterno. Cristo es rey para siempre. También el salmista pide a Dios que al rey se le den largura de días, refiriéndose a la eternidad, pero también pide que se preserve a ese rey en la presencia de Dios con su misericordia y su verdad. Si nos acordamos, por ejemplo, en el Salmo 23.6 dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Se acuerdan? Cuando estudiamos ese salmo habíamos visto cómo el salmista personifica el bien y la misericordia como dos escoltas que lo llevan protegido hacia la casa de Dios. Esos dos escoltas vuelven a mencionarse acá en el Salmo 61. Misericordia y verdad son personificados para mostrarnos que Dios tiene un compromiso por el pacto de proteger a los que son suyos. Bueno, y el rey es el cumplimiento de ese pacto. Por lo tanto, Dios mismo está comprometido a preservar y cuidar a este rey. Miremos el Salmo 40:11. Dice, tú, Jehová, no apartes de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Esos dos escoltas aparecen en varios salmos y estos son tan solo dos ejemplos. El salmo termina en el versículo 8 y dice, así cantaré a tu nombre para siempre, pagando mis votos día tras día.
Bueno, el salmo finaliza, el salmista haciendo una promesa. Él promete a Dios entonar salmos a su nombre y cumplirá todas las promesas que ha hecho, y dice día a día. En otras palabras, tú vendrás en mi auxilio, ahora que me has colocado sobre esta peña alta y mis enemigos no pueden acceder, no pueden alcanzarme, me has dado la victoria. Por lo tanto, te prometo que te voy a alabar y voy a cumplirte lo que te he prometido todos los días, día a día. ¿Sí? Salmo 56:12 dice: sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas. Amén. Ya para terminar, pues es un salmo bastante breve. Vamos a aplicar ese texto al Señor Jesús. Esta oración que está haciendo David, aparentemente es por sí mismo, porque Él es el rey. Es como si estuviera pidiendo que Dios le dé muchos días para que pueda reinar con justicia, ¿cierto? Es como si estuviera pidiendo a Dios que lo guarde en santidad para que pueda ser fiel para Él. Y en cierta manera es cierto, así es. Él está orando por sí mismo. Sin embargo, en la expresión cuando dice que este rey reina para siempre delante de Dios, entendemos que David murió. Por lo tanto, la eternidad de la que está hablando aquí el salmista no es de él mismo. Él está pensando en un rey eterno. Él está pensando en un rey eterno. Y ese rey eterno del que habla acá tiene cumplimiento pleno en el Hijo de David, el Señor Jesús. Es más, cuando el ángel Gabriel apareció en su momento a la Virgen María, en Lucas 1:32, esto fue lo que le dijo. Dice: Jesús, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Estas palabras que dijo ese ángel a María son palabras tomadas que aluden, que hacen referencia al Salmo 61. El Señor Jesús es el cumplimiento del Salmo 61. El Dios que nunca cambia se hizo carne. El Dios que es el mismo ayer y por los siglos. Y el Dios que reina eternamente sin nunca mudar. Es el Dios que se hizo carne en Cristo Jesús. Él es el refugio eterno hasta los confines del mundo. La iglesia está dispersa en todos los países del mundo. Y desde los confines de la tierra invocamos el nombre del Señor Jesús. En toda tribu, en toda nación, y somos herederos por medio de la fe. Bueno, y al final, en su segunda venida, cuando el cielo y la tierra sean uno, es el momento, cantaremos por la eternidad a su nombre, siendo pastoreados por aquel que es la misericordia y la verdad unidas, hechas carne. Cristo Jesús será nuestro pastor eternamente para siempre y nuestro Rey eterno desde ya. Amén.